Ya, ahora sí. Mm, les meten materias que son de relleno, o sea, lo que yo les dije en la última sesión, ahora el aprendizaje está ahí en línea, ya no hay que ir a la biblioteca, por eso es que una carrera se demoraba 5 años. Todo tiene que cortarse al menos hasta la mitad, porque ya no se requiere de todo ese tiempo para poder formarse, para poder educarse. Esta asignatura es una asignatura de ellas. Sí, entonces, lo que yo les voy a entregar aquí es una información de mis conferencias. Yo soy un empresario que trabaja con un ministerio importante, con el Ministerio de las TIC, y lo que yo intento es a los aprendices entregarles esa información que es muy costosa. Por ejemplo, uno de los seminarios que yo dicto, yo cobro mínimo $300 por una sesión de 2 días. ¿Sí? Entonces, luego aparecen aprendices, estudiantes, diciéndome, no, pero pues es que eso no corresponde a la guía de aprendizaje. Pero pues si yo les puedo entregar una información que vale $300 a una de la guía de aprendizaje, no sé cuánto vale. Entonces, ¿cuál prefiere? Es la pregunta. Entonces, estamos viendo comunicación, pero no nos vamos a guiar en la guía como lo hace el SENA, sino que nos vamos a guiar en mi conocimiento como lo hace la universidad. ¿Sí? En la universidad contratan al profesor para que entregue su conocimiento, no para que les haga leer a los muchachos un libro. Abran el libro en la página 5 y vamos a leer. Entonces usted lee, Pepito Pérez, y luego usted lee. Y conmigo no funciona así. Entonces, yo no sé si esto va a ser por problema o qué, pero yo trabajo así. Yo soy profesor universitario. Entonces, ya hablamos que eran las TIC, ¿cierto? ¿Se acuerdan qué son las TIC y qué es transformación digital, más o menos? Como para que entendamos, esto es pura comunicación, sino que ya nos metemos en el tema de comunicación digital, pero eso tiene que ver con comunicación análoga. A pesar de que todo trasciende a las comunicaciones digitales y que al final hasta el presentador en esas comunicaciones digitales se va a convertir en un avatar, el cual no vamos a poder diferenciar entre un humano y el avatar como tal. Incluso en su voz, pues hacia allá es que va todo este tema de comunicaciones, pero necesitamos entender cuál es la esencia de la comunicación. Entonces, para lo que ustedes están estudiando aquí, es muy importante las comunicaciones. Hay muchas personas que trabajan en el tema de desarrollo electrónico, de software, lo que sea, pero la comunicación no es intuitiva. ¿Saben ustedes qué es comunicación intuitiva? ¿Lo han escuchado antes? Niños. Profe, No, profe, no. esa comunicación no es como forma de saber más o menos qué está diciendo la otra persona, así que la otra persona lo diga. ¿Qué es lo que Como, ustedes están viendo? Otra vez, pero me lo repiten, por favor. ¿Cuál es? profe, la comunicación intuitiva, para mí ver, es como que la otra persona no hable tanto, es como yo entiendo más de ti sin que tú digas tantas palabras. No es, ¿cómo te lo explico? Es como los chats, ahora dicen tú estás escribiendo y hay chats que te dan palabras que tú puedes escribir o que vas a escribir. Se llama, se me fue el nombre. No, Mm, sí, pero si ve todos los vacíos que uno tiene. Entonces, yo les conté la historia en la última sesión, no sé si fue en otro curso, que yo entro con transversalidad y yo hago el diagnóstico, lo mismo que hicimos hace 8 días. Venga, ustedes saben tal cosa. Y nunca se me va a olvidar porque pasa con los estudiantes de tecnología en dirección de ventas. Es que muchachos, no, profe, con ustedes de la última clase nos vamos a graduar. Ah, no, pues chévere, los felicito, ¿no? ¿Cuál es la función de un director de ventas dentro de una compañía? No, el director de ventas es el que planifica, el que genera los estudios de mercado pero es que yo llevo trabajando 20 años como en todo el tema comercial y el director de ventas no hace eso.
¿Quién de ustedes trabaja en áreas comerciales? El director de ventas es el que se encarga de todos los vendedores, ¿no? Pues si yo soy el director de ventas, tengo que ser el mejor vendedor de todos, para poder primero capacitarlos, para enseñarles los trucos para poder hacer los cierres de las ventas. Y entonces es terrible que alguien se vaya a graduar de una carrera a la que le ha dedicado 2 años y medio y no sepa vender. Entonces, por eso les pregunto, ¿sí? O sea, no lo voy a decir yo, ustedes, ¿qué es lo que están estudiando aquí? ¿Qué es? ¿Cuál es el tecnólogo? O el técnico, ¿qué es lo que están estudiando? Es un tecnólogo. Análisis y desarrollo de software. Eso tiene que ver con comunicaciones, ¿sí? Entonces, por eso es que ¿qué pasó? ¿Sí me escuchan? Les preguntan, Ingrid, Ángela, Juan Daniel, ustedes que trabajan en esa parte de comunicaciones, ¿qué es TIC? ¿Mm? ¿Qué son comunicaciones digitales estratégicas? ¿Qué es transformación digital? Y entonces quedan así, los corchan. Y allá pasaba lo mismo porque yo trabajo con Porsche Colombia. Manejamos las marcas Audi y Volkswagen. Entonces a mí me decían, Giovanni, vos que trabajas allá en el SENA, mandanos de tus estudiantes de dirección de ventas. Y llegaban allá y no pasaban las pruebas porque no sabían vender. Entonces aquí ustedes necesitan, bueno, no es que yo soy un experto en todo el lenguaje de programación, pero sabe cómo plasmarlo para poder comunicar. Entonces, por ejemplo, en comunicaciones intuitivas, cuando usted dice, no, es que este teléfono celular tiene un software, lo último en un software desarrollado por Huawei que es muy intuitivo, ¿sí? Las pruebas de intuición en los laboratorios TIC, dentro de los desarrollos de este tipo de tecnologías, de hardware y de software, se hacen generalmente con niños. Entonces un niño no sabe ni leer ni escribir. Intuitivo significa que yo desde mi cerebro animal soy capaz de descifrar dónde debo tocar la pantalla para poder ir a algún lugar. Sí, la comunicación intuitiva tiene que ver con la comunicación animal y no con la comunicación que tiene que ver con mi conocimiento en idiomas y las comunicaciones que hemos inventado hasta el momento. Tiene que ver es con una persona que es analfabeta, cómo puede llegar hasta un punto dentro de una app. Sí, sí me hago entender. Pues por eso se utilizan niños que no saben ni leer ni escribir. Pero dicen, pues los niños. ¿Y tú cómo hiciste para entrar a ese juego? Es pura intuición, ¿sí? Es la intuición, el cerebro reptil que lo lleva hasta allá. Entonces, sabe que aquí es el menú, toca, y aquí encuentra la figurita del muñequito y toca, y sabe que si toca aquí en la casita, y sabe que aquí es donde cogen, y no sabe ni leer ni escribir. Eso se llama comunicación intuitiva, y en eso es lo que tenemos que trabajar todas las personas que trabajamos con todos los temas de comunicaciones digitales, TIC. ¿Sí? En un presente ya vamos a comenzar a pasar a los HoloLens, entonces vamos a poder ser más intuitivos tocando en un 3D, en los lentes y moviendo objetos. Eso es comunicación intuitiva. Y toda esta información que yo les entrego, precisamente se las entrego para que no nos enfoquemos tanto en aprender, no, es que así es el lenguaje al final no existe y el lenguaje es variable. Y entonces, yo vuelvo y coloco el ejemplo. Estamos en un proceso donde estamos trabajando en una máquina de escribir, pero tenemos un programa de computación con inteligencia artificial que nos permiten generar más cosas desde nuestra ideación y creatividad. Entonces hay que trabajar más desde las ideas y la creatividad. Y por supuesto entender cuáles son los orígenes y cómo funciona todo esto, pero al final a través de las herramientas digitales actuales, que nosotros no las conocemos, seguimos manejando herramientas que están atrás,
y no conocemos las que se van a lanzar al mercado, porque apenas estamos explorando el primer año de la inteligencia artificial y de aquí para allá van a venir muchísimas cosas. Entonces, el desarrollo que tienen que tener ustedes es más un desarrollo ideativo, ¿sí? Y creativo hacia las comunicaciones intuitivas digitales. Para eso hay que entender cómo funciona el cerebro reptil, cómo funciona el cerebro animal que nosotros tenemos. Dale, Juan Daniel. Profe, lo que usted está tratando de decir más o menos es que todo entra por los ojos. La intuición es casi, pues sí, todo entra por los ojos. Las ventas entran por los ojos. A usted le venden algo, usted puede tantearlo, pero sigue siendo en los ojos. Todo entra por los ojos y si ya te gustó en los ojos, ya no importa, ya no le vas a ver errores. Eso es lo que Entonces, es. intuitivo tiene que ver con que yo pueda manipular un software sin necesidad de tener una capacitación acerca de él. ¿Entiendes? Entonces entro a la plataforma del SENA y comienza la película. Bueno, y aquí por donde es, no es nada intuitivo. Pero hay otras plataformas donde uno entra y es muy fácil, todo es sencillo, sobre todo las del PAN, los de los bancos, las de estos portales de telecomunicaciones, son muy intuitivas. Entonces entra uno con facilidad, para su usuario y contraseña y te lleva a la aplicación. Significa que si le quitaras los textos a la plataforma, tú igual con las imágenes podrías saber cómo funciona. ¿Sí? Y es el ejemplo que te coloco de los niños, y por eso te digo que los experimentos de temas de comunicación intuitiva se hacen es con los niños. Los niños no saben ni leer ni escribir. Y hay muchas aplicaciones. Usted le pasa a su sobrino, a su hijo el teléfono y él sabe que le da hunde aquí, que le hunde aquí y va entrando a ciertos juegos, a ciertas aplicaciones. Esas aplicaciones son intuitivas. Para los niños es donde se invierte más en tema de comunicación intuitiva. Entonces, yo tengo unos talleres, por ejemplo, uno que es supremamente importante en comunicación intuitiva, emotiva, que se llama cómo venderle a la mente y no a la gente. Sí, claro, eso tiene que ver con vender, pero inicialmente tiene que ver es en cómo mi cerebro tiene la capacidad para poder manipular una app o un software sin necesidad de tener capacitación acerca de él. Sí, sí me hago entender. Entonces, eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Y por eso es que las grandes aplicaciones, ya sean de ventas o de servicios, ellos tienen laboratorios en donde trabajan es precisamente en cómo desarrollar, cómo hacer cada vez que sus plataformas sean más fáciles de manejar. Entonces, lo hemos visto los desarrollos, por ejemplo, en aplicaciones móviles de pagos digitales como Nequi o como DaviPlata. Cuando uno hace los comparativos, uno dice, esta es más sencilla de manipular, la otra me pide muchas cosas. Por ejemplo, DaviPlata tiene muchos problemas para uno poder entrar y ver qué es las transacciones que hizo. En cambio, Nequi sí tiene corregido eso. Ahora hay otras que se llaman Ualá y eso. Eso como para hablar de las aplicaciones financieras, del fintech. Pero, por ejemplo, si hablamos de aplicaciones que tienen que ver con domicilios, eso es la guerra por las aplicaciones. O la guerra por las aplicaciones de solicitud de transporte. ¿Sí? Por ejemplo, Didi se ha vuelto súper poderosa y es porque la plataforma es muy intuitiva. Significa que si yo soy un señor de 80 años que apenas me dieron un celular hace 5, ya lo puedo hacer con facilidad. No, es que a mí me resulta más fácil pedir un carro por Didi que pedirla por Uber o que pedirla por Capiti o lo que sea. A eso es que me refiero, a la intuición, a la capacidad que tiene el inconsciente de poder comunicarse con las plataformas. Eso solamente aplica para la digitalización, pero ¿cómo aplica para la vida real? O sea, para la vida real también aplica. Entonces, por eso es que yo oriento mi discurso de acuerdo a la profesión que ustedes vayan a adquirir. Si aquí vamos a hablar de comunicadores sociales y periodistas, discursos diferentes. Si vamos a hablar con vendedores, pues entonces hablamos ya de técnicas de ventas, que por lo general a uno le enseñaban, todavía lo enseñan las empresas, le enseñan técnicas de ventas consultivas.
La técnica de venta se volvió emotiva hace muchísimo tiempo, o sea, uno vende es a partir de las emociones. Eso también se aplica a la digitalización, pero son temas mucho más profundos. Entonces, ¿qué se necesita para poder comunicar? ¿Cuáles son los canales de comunicación? Entonces, olvidémonos de la digitalización y concentrémonos en la analogía. ¿Cómo se comunican los animales? ¿Cómo nos comunicamos los humanos? ¿Qué se necesita? Entonces, igual que con un radio, se necesita un emisor, ¿sí? Un receptor, un medio de transmisión, y se necesita la información que va por ese medio. Y esto es pura lógica. Y no hay nada técnico que no diga, esto está desfasado. Entonces, si yo me comunico con mi mamá, con mi papá, ¿no? ¿Cuáles son los participantes en esa magia? Porque eso es magia, eso es mágico. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros poder desarrollarnos, transferir el conocimiento, poder construir, poder ir hasta la Luna, hasta Marte, hasta donde estamos yendo, crear un telescopio con paneles de oro que puedan ver más allá del ojo de Dios. Entonces, todo es comunicaciones. Entonces, nuevamente, para no colocar diapositivas aquí como los niños, sino que esto solamente es pura concentración. En la comunicación, ¿quiénes intervienen? Entonces, está el transmisor de la información, el receptor de esa información y, por supuesto, la información. Entonces, digamos que para que entendamos lo que son TIC, entonces, ¿qué sería en una comunicación, por ejemplo, como esta? ¿Quién sería el emisor? ¿Quién sería el receptor? ¿Cuál sería el canal? ¿Y cuál sería la información? Entonces, coloquemos, por ejemplo, esta videollamada, ¿sí? Entonces, el emisor sería el instructor, el receptor, nosotros. El emisor, sí, pero cuando tú hablas, tú eres el emisor. Ok. Entonces, son estas otras personas que son las que ¿reciben qué? El mensaje, la conferencia. Entonces allá aparece algo que se llama ¿cuál es el canal de comunicación? El canal de comunicación es Meet. Bueno. Y está la información. Entonces, tecnologías de comunicaciones y tecnologías de información. Pero chévere, porque entonces aquí podemos definir mejor esas cosas. ¿Cuáles son las tecnologías de la información? Arranquemos por la base. Profe, primero la principal, pues el aula, una de las primeras que se inventaron, la primera se puede decir. Porque antes eran sonidos En tecnologías de listo. información. Profe, pues está el aula, la carta, luego se inventó la carta, luego fue ¿cómo es que se Sí, llama el bueno, cosito? El el de ejemplo. pulso, No, el no de salgas del pulsos, profe. hagámoslo con este ejemplo como tal. Es que si ves que no puedes entender. Profe, con este ejemplo serían el internet, la vía de comunicación, el Teams, el internet, los computadores que estamos. Usted es el emisor. Bueno, ahorita yo soy el emisor, usted el receptor. Pues eso sería. Eso, estamos en una comunicación, se puede decir, cerrada, porque Listo, otro que nos vean terceros no van a entender qué estamos diciendo. listo. Entonces, Ángela, tecnologías de comunicación, de información. Arranquemos por la fácil. En este ejemplo, Bueno, ¿cuál es la tecnología de la pues información? teniendo en cuenta que las tecnologías de la información son esas plataformas tecnológicas en las cuales los usuarios se pueden comunicar, en el ejemplo aplicaría, primero que todo, pues el instructor está transmitiendo desde un computador, debería pues aplicaría como dispositivo, en mi caso como celular,
y el servicio que estamos manejando, un servicio de Internet bajo un software diseñado para comunicarnos, que es el Teams. Por eso, pero diferenciemos cuál es la tecnología de información y cuál es la tecnología de las comunicaciones. ¿Listo? Si ustedes ya tienen eso claro, ya súper. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las tecnologías de las comunicaciones? Las de las comunicaciones, pues serían los recursos, herramientas, equipos y programas tecnológicos. ¿Cuáles son? Pues en este caso sería pues el software, sería el TIPS, los recursos, los dispositivos de los cuales se están transmitiendo y ejecutando la información. Pues la aplicación aplicaría como Teams también. El Internet. ¿El Internet qué es? ¿Tecnología de la información o tecnología de las comunicaciones? ¿En cuál de los dos? A mí me parece que aplicaría como por parte de las dos, de la información y la comunicación, porque bajo ese servicio es que nos podemos comunicar. Juan Daniel, ¿qué opina usted? No, profe, sí es de la información, porque nosotros transmitimos información mediante el Internet. Y literal, esas comunicaciones están entre los dos. Y concuerdo con lo que dice la compañera. Solamente puede ser uno. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Ingrid. Vale, yo creo que la tecnología de la comunicación, de la información, es el mensaje que queremos brindar por medio de una tecnología de la comunicación, que en ese momento es este dispositivo. ¿Cuál es entonces la tecnología de la información y cuáles son las de las comunicaciones en este ejemplo? En este ejemplo, la tecnología de la información es como la conferencia que estamos recibiendo por parte de usted. O sea, a ver, no, es que esto es difícil, es difícil. Y eso que vea, la próxima sesión les voy a enseñar marketing. Todo el mundo habla de marketing y nadie sabe qué es esa vaina. Nadie. Todo el mundo cambió su aviso. Antes se llamaba litografía y tipografía y ahorita uno dice marketing. El mismo ejemplo que les coloqué hace 8 días. Todas las áreas que se llamaban área de informática, ahora le colocaron área TIC. Y vaya, pregúnteles qué son TIC y no saben. O sea, TIC no es cambiar el letrero que está enfrente de en la puerta de mi oficina. Eso no es TIC. Entonces, por eso les digo, es una oportunidad para poder ser, vea, en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. ¿Sí habían escuchado esa frase? En el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. En el mundo en el que nosotros vivimos, todo el mundo está ciego. Y solamente las personas que podemos ver así sea por un ojo, somos los que lideramos los procesos de transformación y somos los que podemos hacer mucho dinero porque tenemos ese conocimiento que nadie más tiene, pero por eso hay que tener claro cuáles son las bases. Entonces, por eso les digo, entonces, ¿nos guiamos en la guía o nos guiamos en lo que yo sé y en la experiencia que yo tengo? Entonces, por ahí decía Sócrates, el conocimiento es experiencia. El conocimiento es experiencia. Todo lo demás es solamente información. Entonces me gradúo yo del SENA. Salgo yo, hola, no, mira, vengo a buscar trabajo. Sí, ¿tú qué sabes hacer? No, yo me gradué del SENA, ta, 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 ta. ¿Y qué experiencia tienes? No, no tengo ninguna experiencia. No lo van a contratar en ninguna parte. Los empresarios no contratan gente con información. Los empresarios contratamos gente con experiencia. Por eso si viene el pelado que no, es que yo llevo 10 años trabajando con mi tío que él trabaja con todo lo que son redes y trabaja con todo lo que es programación y no sé qué. Ah, y está el otro que dice, yo vengo del SENA, me acabo de graduar. Hey, ¿con tu tío qué hacías? No, con mi tío nosotros hicimos el software para tal empresa, para tal otra, para tal otra. ¿Y tienes alguna certificación? No, no tengo certificación. Y está el del SENA o el de la universidad. No, sí, yo tengo certificación. ¿Y tiene experiencia? No. Yo contrato al que tiene experiencia.
El mundo cambió. Acá no se contrata ya gente con que tengan cartones y diplomas. No, es que yo me hice un cursito en Platzi. No, aquí funciona el que tenga la experiencia. Entonces, no olviden esa frase. El conocimiento es experiencia. Todo lo demás es información. Yo me gradué de la universidad 5 años administrador de empresas. Me leí todos los libros de administración y experiencia no tiene ninguno. O sea, no saben nada. Por eso es importante que ojalá se alterne la educación con el trabajo, ¿sí? Porque entonces allí usted puede aplicar el conocimiento, de la información y convertirla en conocimiento. Pues bueno, vamos a definir esto pues para que no seamos los ciegos, sino que seamos los tuertos al menos. Vamos a irnos a la antigüedad. En un ejemplo, por ejemplo, ¿ustedes saben qué es un telegrama? Hace más o menos unos 45 años o 50 a Latinoamérica llegó una tecnología que se llamaba el telegrama. Y eso lo manejaba aquí en Colombia Telecom, empresa de telecomunicaciones de Colombia, que era del Estado, que luego se lo vendieron a Movistar, se lo regalaron, hicieron con todas las empresas aquí que las privatizaron. El telegrama funcionaba con un servicio de cable de cobre que tenía unos transmisores. Los transmisores funcionan con transistores y desde cada punto de Telecom se podía, a través de un código Morse, enviar frases, ¿sí? Entonces, ¿saben qué es código Morse, cierto? Eso se maneja o con luz o con sonido. Lo tienen los walkie-talkies. Entonces, con cada pulsaciones, con pausas, equivale a una letra. Y la conjugación de cada letra, pues equivale a una palabra. En ese tiempo, enviar una frase, eso tenía un precio. Entonces, era una frase de tantos ítems, te costaba un dinero. Esas son las primeras tecnologías de información y comunicaciones que llegaron al país. Entonces, yo enviaba una frase como que, por ejemplo, murió la mamá de Lola, y te cobraban por cada frase. Te estoy hablando de hace 40 años. Yo lo alcancé a ver. Yo tengo 43 años y yo venía a un pueblo aquí en Rosso, que queda aquí en Palmira, y allí había un telecom donde funcionaban aún los telegramas. O sea, que la tecnología no es tan vieja, no es de hace cientos de años, sino que eso es más bien nuevo. En ese tipo de ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, ¿cuál es la tecnología de la información y cuál es la tecnología de las comunicaciones? Esa está mucho más sencilla que esta videollamada. Sí me Pues están en ese prestando. orden de ideas, sí, Ujú. yo entendería, instructor, que la tecnología de la comunicación serían esos dispositivos que se usan para que se pueda emitir un mensaje. Ya sería, pues, ahí en el caso que nos dio el telégrafo. ¿Y cuál es la tecnología de las comunicaciones? Profe, el código Morse. No, pues que uno con el código Morse transmitía una información. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien más? Bueno, pónganle cuidado. No sé si hace 8 días les dije que a los ciudadanos del presente, los ciudadanos del futuro, nos afecta algo que se llama la atención. Lo que ha hecho la tecnología de la digitalización es robarnos la atención. De aquí casi todos vemos TikTok e Instagram. ¿Cuánto tarda uno en pasar un anuncio de un anuncio a otro? O sea, la atención pasa así rápidamente. Yo creo que no serán 3 segundos, 2 segundos en TikTok. Eso sí te atrapa y lo ves hasta la mitad porque uno nunca lo ve completo. Sí, necesitamos recuperar la atención. El secreto de todo está en la atención. Yo dicto clases presenciales en la universidad
desde hace mucho tiempo. Y yo a todo el mundo les digo cuando digo mi clase, guarden celulares, guarden el lapicero, no tomen apuntes, por favor, no tomen apuntes. Y concéntrense solamente en mi voz y en lo que yo digo, ¿sí? Para que podamos tener una comunicación ¿cómo se dice? Sin pausas. Entonces, yo estoy hablando y luego cojo aquí, y ya otra vez vuelvo a ver la cámara y ve de qué era lo que estaban hablando. Entonces, es una recomendación, y es para la gente también que va a ver esta grabación. No podemos perder la atención ni la concentración. En un ejemplo tan sencillo como ese, ¿cuál es la tecnología de la comunicación? La tecnología de la comunicación es el telégrafo. ¿Sí? Es un invento hecho por alguien que cogió unos transistores y los metió dentro de una máquina y colocó una bobina reguladora, y colocó otros componentes electrónicos y creó una máquina. Esa máquina es la máquina que se conoce como tecnología de la comunicación, ¿sí? Esa es como la máquina del tiempo, la máquina con la que yo puedo llevar la información a otro lugar. ¿Sí es una máquina del tiempo o no? Bueno, digamos que más bien es una máquina que teletransporta información, ¿sí? Pero la máquina que teletransporta la información, aquí por ejemplo esta máquina que teletransporta la información está teletransportando en imagen y video. Ahorita vemos cuál es la información. La información. Pues la tecnología de la comunicación, ¿cuál es? Pues yo tengo un teléfono celular, acá tengo un computador, también por eso tengo dos pantallas, ahorita voy a transmitir con pantalla. ¿Y cuál es la tecnología de las comunicaciones? Volvamos al ejemplo aquí de la videollamada. Si la tecnología de la comunicación es este aparato, ser una cámara, ¿sí? Con un computador que transmite, que permite grabarme y llevar la información con mínima latencia de un punto A a un punto B. Utiliza la red de Internet. La red de Internet entonces es una red de telecomunicaciones, no es tecnología de información. ¿Entiendes? O sea, todos están errados. La red de Internet es la tecnología de las comunicaciones, no la tecnología de la información. ¿Sí? La red de fibra óptica, la red es una red de comunicaciones. Y es allí donde uno no lo comprende y no diferencia qué es una cosa y cuál es la otra. ¿Sí están de acuerdo o todavía tienen dudas de que el Internet es tecnología de las comunicaciones? Porque dijeron que la tecnología de la información. Sí, profe. Pues en total el Internet primero se creó para comunicar un punto de otro. Es lo mismo el telégrafo, o sea, es el mismo invento, Sí, sino tecnología de que sí. comunicación. ¿Mm? Sí, por eso, es que por eso es que hay que concentrarse y colocarle mucha atención porque el cerebro se confunde. ¿Sí? Uno se confunde. Después de que terminemos aquí van a decir, no, ese señor no tiene razón, está equivocado. Pues, pero es porque es muy difícil diferenciar qué es lo uno de lo otro. Entonces, definiendo ya, bueno, tecnologías de las comunicaciones. Tecnologías de las comunicaciones es, por ejemplo, este micrófono, ¿sí? De solapa que yo me pongo aquí. Esto es tecnologías de las comunicaciones, ¿sí? La cámara, ya sea una cámara física o una cámara que esté integrada en un dispositivo, computador o teléfono celular, para mí eso es un computador de bolsillo, es tecnología de las comunicaciones. El servicio entonces de streaming, de videollamada, es un servicio de comunicaciones. Sí, sí. Entonces, ¿cuál es la tecnología de la información? Qué loco.
Es muy chévere. Hablen piroas. Espero. Chévere, ¿o no? Es cuáles son las tecnologías de la información, si esas son las tecnologías de las comunicaciones. De la información. Entonces sería que la aplicación. Es como transmitimos el mensaje. Sí, bueno, ¿y cómo lo permitimos? Sé más No el específica. medio, sino el cómo. Teniendo, es que, La aplica. como la conversación, o sea, Sí, como el acercamiento. es el lenguaje. Es el lenguaje, la tecnología de la información. Sí, por eso yo les decía en la última sesión, cuando nosotros desarrollamos las vocales y las consonantes y a partir de allí generamos palabras y generamos entonces una armonía como si fuera música. Lo dije yo. Esa es la tecnología de la información. La tecnología de la información es nuestro lenguaje. ¿El lenguaje cuál es? Pues el lenguaje que expresa a través de la voz. Oral, verbal, Español. palabras. Cuando yo me muevo, por eso es que yo les digo que a mí me molesta que no abran las cámaras, porque no sé quiénes son ustedes, si son androides, ustedes son androides con inteligencia artificial o son seres humanos reales. Ambos. Son de la comunicación. Entonces, el lenguaje es corporal, gesticular, y el lenguaje tiene que ver en los sentidos, y los ojos, los oídos. El lenguaje también tiene que ver el olfato. Por eso es que en las nuevas tecnologías que se están desarrollando en comunicaciones, desde hace 20 años se está intentando incluir dentro de los dispositivos tecnologías que permitan olfatear lo que sucede en la pantalla. Y eso existe, hay nuevos desarrollos. Entonces el televisor que si por ejemplo aparece, sí que están en un bosque y que hay un olor a incienso, no sé, alguna planta se pueda percibir en el aroma. Eso existe, hace parte de la comunicación. Entonces, dentro de las tecnologías de la información como tal, están involucrados son directamente los sentidos. Entonces, en el sentido también está involucrado el tacto. Sí, ahora sí o no, se entiende mucho mejor. Se comienza a comprender más cosas. Y esto es necesario para sus profesiones que lo puedan entender, ¿sí? Porque entonces ustedes van a poder diseñar para los sentidos, crear mundos de inmersión para el usuario, crear plataformas intuitivas que le permitan a las personas hacer las cosas con más facilidad. Esto no, y estas conferencias no las van a encontrar en la vuelta a la esquina. Esto no lo enseña a todo el mundo. Yo les digo que esto es lo esencial del ser humano. Todo el mundo debería de conocer esto, pero nadie lo conoce. Entonces otra vez, ¿listo? Ahora otra vez. El emisor, el receptor, o los receptores en este caso, la información. ¿Cuál es la información entonces? El lenguaje que estamos usando, las palabras, los vocablos, esa sería la información, pues iría vinculado con el mensaje. Bueno, y entonces completa. El emisor es cualquiera que pida la palabra. Cualquiera que pida la palabra va a ser el emisor. Receptor, pues somos todos los que estamos escuchando. La tecnología de la información es el lenguaje que estamos usando y la tecnología de la comunicación es el dispositivo del cual cada uno está conectado, la plataforma de tips que estamos utilizando. Bueno, falta lo más importante que lo dijiste, el mensaje. ¿Listos? El Entonces, mensaje, ok. ¿cuál es el mensaje?
aprender a conocer qué realmente son las TIC y no creer la idea que nos han vendido durante todos estos años. Sí, nena, pero mira lo chévere. ¿Ustedes han tenido clases así? Mira lo chévere de poder comunicarnos. Y eso que otra vez digo que por qué no abren las cámaras. El mensaje es todo el conocimiento que estamos enviándonos de aquí para allá y de allá para acá. ¿Sí? El mensaje es el conocimiento, los ejemplos. El mensaje es toda la mierda que uno habla aquí. Ese es el mensaje. Eso sí, mire, ¿sí ve? Y así está haciendo de frío allá donde estás. Sí, Bogotá es muy friolento, profe. Pues mire, si se fijan nomás lo que se puede comunicar desde el video, que no lo estábamos percibiendo. Entonces, yo pensé que Ángela de verdad era un androide con inteligencia artificial, pero ahora que ya abre la cámara, sé que es un ser humano, que está en un lugar donde hace mucho frío. Eso es comunicación. Eso es comunicación. Y tú no lo estás diciendo. Y nosotros lo estamos percibiendo a través de nuestros sentidos, en este caso los ojos. ¿Sí ves lo interesante de esta sesión? Fantástico. Cuando tú vayas a una entrevista de trabajo, te van a hacer preguntas como estas y las vas a poder sustentar y responder con seguridad. Pero si usted va a lo que yo les decía del ejemplo de los estudiantes de, de dirección de ventas, pues, que iban allá y los corchaban. No, pues, jodido. 2 años y medio perdieron, entonces, de tu tiempo. ¿Cierto? ¿Qué dice Ingrid? Ingrid, ¿en qué ciudad está? En Bogotá también. Ah, sí. Vea, pues qué chévere. Yo estoy en tierra caliente y vea. Aquí no está haciendo frío, un calor, pero hay aire acondicionado. ¿Y Juan Daniel dónde está? No, profe, yo estoy en el Cauca. Y en el Cauca Estoy aquí en específicamente. Santander, aquí, chao. Así es, dice Santander. Chévere. Pues no en Santander, pero sí en Mondomo, sí se puede aquí cerquita, 15, 20, no, 45 minutos en buseta o en moto. No es tan lejos. Yo conozco Mondomo. ¿Carlos está ahí o no? Sí, hola instructor, buenas tardes, me acabo de conectar. ¿En dónde reside ¿Señor? don Carlos Herrera? Yo vivo en una ciudad que se llama Sacramento, en California. De hecho, es la capital de California. Chévere, ¿sí ves? Sí. Entonces, esto nos permite poder entender muchísimas cosas que antes no veíamos. Entonces vemos un montón de iconos, y uno no sabe si están escuchando. O sea, hay gente que se conecta solamente, se conecta y se van a hacer otra cosa, solamente para que la plataforma les marque. Y está bien, no está mal, pero lo bueno es que la comunicación pueda ser también una comunicación visual, que nos Buenas podamos ver. tardes. ¿Cómo te ha ido? Bien, instructor, lo que pasa es que he tenido problemas de conexión y mandé las fotos y eso. Y hasta ahorita fue que me dejó conectar. Ya, vale, tranquilo, no te preocupes, que eso suele suceder. Cuando uno se va a conectar, salen todas las fallas técnicas. Esas fallas técnicas, entonces, ¿qué son, Ingrid? ¿Fallas de tecnologías de información o tecnologías de las comunicaciones? Y en las comunicaciones. De las comunicaciones. Entonces, a quien llegó tarde para que vea este video, porque, wow, o sea, es súper chévere, porque lo construimos entre nosotros. O sea, esta no es la sesión donde aparece una persona enfrente a decirle lo que aparece en la diapositiva, sino que entre todos definimos qué son las TIC, qué son las TEI, cuáles son las TIC. Pues para Henry, que llegó tarde, pues para que no le tenga que volver a ver el video. ¿Cierto? Sí, es que la semana pasada me pasó lo mismo y me tocó verlo. Me tocó verlo en grabación.
Ah, pero esta vez no lo va a tener que ver porque ya le vamos a decir cuáles son las diferencias entre tecnologías de información y las tecnologías de comunicaciones y por qué es importante que nosotros en nuestra profesión podamos entenderlo. Entonces tiene que ver con algo que se llama comunicaciones intuitivas. ¿Sí? Entonces, Ángela nos va a decir qué son comunicaciones intuitivas. Luego Ingrid nos va a decir qué son tecnologías de información y Juan Daniel qué son las tecnologías de las comunicaciones. Y cerramos el capítulo. Yo creo que con esto quedamos bien. Hasta luego, que les voy a dar Listo, una sesión. pues bueno, comunicación intuitiva, o en otras palabras también lo podríamos encontrar como la comunicación animal. Entonces, pues para que te hagas una idea también cómo podría ser otra terminología en la que podríamos pues encontrar qué significa la comunicación intuitiva. Va más allá de cómo de percibir para qué sirve un dispositivo, y el profesor claramente, bueno, el instituto nos daba claramente un ejemplo de cómo las pruebas que se le hacen a los celulares antes de salir al mercado es en base de cómo un niño lo puede usar, cómo un niño puede ser tan intuitivo de poderle dar este uso, y así mismo pues ya se lanza al mercado, que por eso muchas veces nos encontramos con niños en la familia que ya saben usar un teléfono que por primera vez han usado, por primera vez han visto, por decirlo así, y ya saben a dónde ir, qué oprimir, y cómo se metieron ahí, no sabemos, es porque esta tecnología trabaja de manera intuitiva, para que el cerebro se amolde a esas. El profesor se ríe, siento que se está riendo de lo que te estoy diciendo. Entonces, es básicamente entender inicialmente qué es la comunicación. Bueno, entonces preguntémosle a Henry si entendió algo. ¿Entendió? Sí, más o menos. Tengo idea del concepto. Diga la verdad, La ¿no? comunicación intuitiva es casi como decir algo que ya tenemos preestablecido que se puede manejar. El ejemplo que ella dio es facilito, de sacar algo al mercado en base a los criterios o conceptos que ya se tienen o que se manejan para poder lanzar un producto. Eso, muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué dice Ángela? ¿Entendió o no entendió? Claro, ahí sí ya entendimos re fácil, porque una hora la entendimos en un minuto. Todo este tema de comunicación intuitiva tiene que ver más con, está más aplicado a comunicaciones digitales. Entonces, en las plataformas, sobre todo en las que tienen que ver con pantallas táctiles, ¿sí? Se refiere hacia cuál icono debo tocar, ¿sí? Desde mi razonamiento animal, desde mi razonamiento reptil, para ir a algún lugar. Entonces, digamos que yo no sé ni leer ni escribir, pero puedo manipular una aplicación móvil o una página web solamente con los iconos que aparecen aquí. Que la casita me lleva al menú, que el perrito me A la derecha lleva... siguiente. Eso se llama comunicación intuitiva, o sea que desde mi cerebro de niño, digámoslo así por no decir un cerebro reptil, desde mi cerebro de infante, puedo entender lo que está sucediendo sin necesidad de haber adquirido conocimiento sobre un lenguaje o una lengua o incluso de colores y sabores. Y tiene que ver con los sentidos. Sí, tiene que ver con los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que le tocaba a Ingrid? Sí, pero sí se entiende, ¿no? O sea, es que yo ya sepa que, por ejemplo, voy a la casa de mi abuelita y sé que yo sé que hundo ese botón y el televisor se prende, ¿sí? O voy a un radio y sé que de ese botón se prende sin necesidad de ir a preguntarle a nadie. Eso es intuitivo, o sea, que es capaz de comunicarse el objeto con uno, la pantalla con uno sin necesidad de haber hecho un curso anticipado para poder manipularlo. ¿Sí? Ahora sí. ¿Mejor, Henry, o no? Sí, lo que se llama experiencia de usuario o llamadas de acción en las páginas de internet. Botones de llamada a la acción, que es continuar, play, pause, los de navegación. Son botones de llamada a la acción que son intuitivos, que ya uno sabe que si le doy dos a la derecha es siguiente, hacia la izquierda atrás. Eso. Eso, muy bien.
Pero pasa, por ejemplo, que a un niño o una persona joven que no conoció, por ejemplo, una grabadora de cassette, y le pasas un cassette y le dice, ¿cómo funciona eso? Entonces allí cuando comienza a fallar la intuición y no se sabe, ¿cierto? Pero se puede generar, sí, la experiencia de usuario, como tú dices, con la método. Entonces eso, muy chévere, vale. Mire todo lo que hemos aprendido hoy. Ahora, Ingrid, ¿qué es lo que te toca a ti? Tecnologías de la información. La información, sí. Básicamente es cómo hemos evolucionado en la forma de comunicarnos, en este caso el lenguaje de podernos ver, poder transmitir el mensaje, bueno, el mensaje que aquí nos está brindando el instructor o el conocimiento de cada uno de nosotros. En este medio, pues podríamos vernos, ya no tendríamos como tal un tacto de podernos dar la mano, de poder sentir más cerca lo que las personas pueden generar con sus emociones. Eso es básicamente las tecnologías de la información, inclinado al lenguaje. ¿Entendió, Henry? Es que, vea, enseñar no es fácil y por eso la habilidad de la oratoria. Todos deberíamos de hacer un curso de oratoria, ¿no? Para poder transferir la información y que el receptor pueda entender. Entonces, claro, uno lo habla como si fuese para uno, pero no lo habla como si fuese para una persona que no conoce el tema. Entonces, las tecnologías de la información tienen que ver en los métodos que nosotros hemos creado para poder comunicar. Entonces, si usted se va, por ejemplo, para Alemania, ¿sí? Sin saber hablar alemán, ¿cómo se comunica allá? Es Google Doctor. Que en el video de la semana pasada explicaste la diferencia de la sigla TIC, que mucha gente lo malinterpreta con telecomunicaciones. Eso es lo que estamos reforzando hoy. Entonces, estamos definiendo, pues, por fin nos quede claro cuál es la diferencia entre tecnologías de la información versus tecnologías de las comunicaciones. Entonces, otra vez, Ingrid, si me voy yo para China o para Japón, como turista, no sé hablar ni inglés, solamente español, ¿cómo me comunico allá? Bueno, Mi tecnología bueno, aquí sería la tecnología de la información, ¿cierto? La tecnología de la información es mi español, ¿cierto? Tu expresión corporal. Listo, bien. Esa es. Sí, la tecnología de la información tiene que ver con mis sentidos para comunicarme. Entonces yo le hablo allá al chino o al japonés y pues él no me entiende. ¿Sí? Pero yo con mis señas o con dibujos o con lo que sea me comunico con él. ¿Cierto? Incluso hay gente que anda con un tablerito y dibuja. Dibuja un taxi. Taxi, sí. Sí se comunica mucha gente. Entonces, la tecnología de la información, ¿cuál es? En ese caso, del tablerito, otra vez, para que nos quede claro a todos. Si yo ando con un tablerito y estoy en Afganistán o por allá en Serbia, en un país peor que para comunicarse debe ser más difícil. Allí estamos teniendo dos tecnologías, ¿cierto? ¿Ya aparece otra tecnología o no? ¿Qué dice Juan Daniel? Porque lo noto súper concentrado y también como confundido. No, profe, pues la tecnología de la información es como nosotros damos el mensaje, ¿no? Pues, por ejemplo, como en el ejemplo del código Morse, el código Morse es una tecnología de la comunicación. No, pero estamos con el ejemplo de la tablita del señor que está allá en Ah, Afganistán. y con la tablita del señor de Afganistán, pues él se comunica con, se puede decir, con lo más básico que teníamos nosotros, que son los dibujos, lo más básico que hay, porque
desde siempre hemos dibujado para intentar comunicarnos o para dar una información. Aunque yo a veces ni me entiendo yo mismo. No, es que es muy difícil. Y yo les prometo que les voy a dar otras 2 sesiones de marketing. Pero marketing de verdad, no marketing del mancito ese que contrata la Cámara de Comercio que no sabe nada de lo que habla. O marketing de verdad. Sí, quedan así. No duermen en 8 días. Los 8 días se conectan y dicen, no, le he echado cabeza a eso hasta que lo podamos entender. Porque Henry, yo les decía a ellos que en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Y en el mundo en el que nosotros vivimos, todo el mundo está ciego, nadie sabe nada. En este mundo nadie sabe nada, todo el mundo cree saber. Y la gente se atreve incluso a enseñar lo que no sabe. Pero quienes gobiernan el mundo son los tuertos, ni siquiera son los que tienen 2 ojos, sino los que medio pueden ver las cosas como son. Entonces, esto es una sesión para poder entender y que nos quede claro nosotros que trabajamos con tecnologías de información y comunicación, no importa de qué tipo sea. Entonces, si yo estoy en Afganistán, bueno, en Siria, estoy en Siria, y para poder comunicarme con las personas que están allá, ando con mi tablita. Entonces, tecnologías de la información es mi conocimiento. Es mi conocimiento. La información está dentro de mí. ¿Cierto? ¿Cómo la comunico? A través de mi habla, a través de mi expresión corporal, a través de la gesticulación. ¿Sí? Yo tomo la tabla se convierte en tecnología de la comunicación, porque yo comienzo entonces como si fuera un cavernícola, plasmo allí papel o las tecnologías de las comunicaciones. Es la capacidad para plasmarlo y mostrárselo a alguien más. Es lo mismo que cuando escribo una carta y la enviaba por correo, o cuando hacía lo del telegrama, o cuando envío un chat, o cuando envío una imagen o una foto. ¿Cierto? Tecnología de información tiene que ver conmigo. Y tecnologías de las comunicaciones son los métodos de los aparatos que inventamos para poder llevar de un punto A a un punto B esa información. Entonces hablábamos, Juan Daniel, hablábamos del emisor, del receptor, del canal, ¿sí? Y del mensaje. ¿Cierto? Entonces uno dice, pero pues es que eso es lógico, este señor está loco, eso es lógico. Bueno, si es lógico, explíquelo. El receptor, pues en ese momento... Espérate, Juan Daniel, espérate para que participemos todos. Henry, en su lógica, ¿cuál es el emisor? Sí. Es que eso, aunque tú dices eso es básico sí. Hasta en las redes. Lo primero que te enseñan a ti en un curso de Cisco o de cualquier programa de redes es esto: emisor, receptor, medio y el mensaje, cómo se codifica o cómo se transmite. Súper. Bueno, ahora dígalo en sus palabras, Cisco. Por ejemplo, yo voy a mandar un correo electrónico. ¿Quién es el emisor? Soy yo a través de mi computador, que es el medio o la red que se va. ¿Cuál es el receptor? El destinatario donde lo estoy mandando puede ser usted o un grupo de personas determinado. ¿Y qué puede ser el mensaje? Lo que yo esté escribiendo, cómo lo esté escribiendo y que esté mandando en ese mensaje como tal al grupo de personas o destinatarios. Los medios, cualquiera. Sí, sencillo, sino que la comunicación cada vez se hace más compleja. Entonces, si en esta reunión ingresaran todos a la videollamada, entonces, ¿quién es el emisor y quiénes son los receptores? ¿Sí? Entonces, el emisor pues es el que está hablando. ¿Sí? O sea, el emisor soy yo en este momento porque estoy hablando, pero el emisor, si habla uno de ustedes, pues se transforma. Y el mensaje... Es lo que estoy explicando. ¿Sí? El mensaje es al final información, o sea, la tecnología de la información es el mensaje.
¿Cómo lo envías? ¿Cómo envías el mensaje? Pues ya sea escrito, texteado, correo electrónico o una llamada telefónica. Voz. O aquí como estamos en tecnología porque es audiovisual. Y si le integramos aromas, entonces podríamos el perfume que tiene Carlos, el perfume de Juan Daniel. Hacia allá vamos, esta integración cada vez de más tecnologías. ¿Y cuál es la evolución de esas tecnologías? Entonces aparece primero el transistor que le permite a los ejércitos hacer transmisiones en clave. Luego se convierten en radiofrecuencia. La Torre Eiffel es una antena, eso no es un monumento, es la primera antena militar, de las primeras que se hace en el mundo, de las más altas, para llevar rangos de ondas de comunicaciones. Entonces ya parece unidireccional. Es unidireccional porque va en un solo canal. Bueno, entonces utilizamos el mismo canal. Entonces uno aprieta el botón y habla, lo suelta y entonces el otro usa el canal. Comunicaciones bidireccionales, aparecen las comunicaciones audiovisuales, que son las que más desarrollo tecnológico han tenido. ¿En qué año aparece el primer televisor? De blanco y negro, más o menos. A finales de los años 50. ¿Sí o no? Las primeras comunicaciones audiovisuales en blanco y negro, aparece la televisión a color, que cambia ya la percepción de cómo vemos las cosas. Y luego las tienen que ver con las calidades en audio y video, ¿no? Entonces aparecen tecnologías de 360, pasan de 128 a 360, a 420, a 720, que fueron los primeros televisores de plasma que salieron a principios del año 2000. ¿Y ahora qué tecnología estamos manejando? Por ejemplo, en pantallas. Entonces aparece la 8K, que la 8K, con tecnologías OLED, AMOLED, que son esas son las tecnologías de las comunicaciones. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con píxeles. Y lo mismo pasa con el sonido. Cada vez que sale un dispositivo nuevo, pues aparece, ¿no? Que tiene Dolby Atmos, tiene DTS 3D Surround. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué? Pero tiene que ver con la manera como percibimos la información a través de las comunicaciones. ¿Sí? No es lo mismo en Betamax, no es lo mismo Depredador 1 con Arnold Schwarzenegger en VHS que vérsela en una plataforma. ¿Sí? La diferencia es la tecnología de la comunicación. ¿Sí o no? O sea, la percepción de audio y video es eso. Si tenemos más de eso, pues es mucho más fácil aprender, entender, todo es más sencillo. No es lo mismo tener el niño con un televisor viejo de cajón, viendo televisión, que ponerle un televisor 4K. Aprende 4K porque el sonido que emite y la imagen le permite al ser humano captar la información con más facilidad. Y allá ya estamos adentrándonos en otros temas que ya son más técnicos y son una nota. O sea, todo este tema de comunicaciones es wow, fantabuloso. Entonces, creo que hasta allí he cumplido con mi misión. ¿Sí? Ya aquí podemos ya tener definido con exactitud qué es una cosa y qué es la otra y cómo diferenciarla. Y eso nos va a permitir desde nuestra creatividad e innovación poder generar productos. Sí, sí son productos que puedan ser de comunicación intuitiva con los demás. Entonces, porque yo trabajé muchísimo tiempo con telecomunicaciones y ¿por qué la gente compraba a principios del 2000 más DirecTV que otra plataforma? Sí, era por la interfaz, ¿cierto? ¿Cierto, Henry? La interfaz tiene que ver. O sea, la interfaz es mucho más amigable. ¿Por qué a la gente le gusta más Netflix que Amazon Prime? Fácil de manejo. Por la interfaz, porque es más amigable. No, es que en Netflix hay mejores películas. Nada, pura mierda, es la interfaz. Es la interfaz que me comunica a mí, me hace que todo sea más fácil. Entonces es ahí donde uno comienza ya a ver las cosas desde la realidad del tuerto y no del ciego. Y desde ahí es donde uno comienza a crear
las cosas con más sensibilidad y con más razón. Entonces, estas sesiones mías están diseñadas es para eso. No es abran el libro en la página 4 y a ver, Henry, lea. A ver, Carlos, lea. Sino que entre todos construimos una idea para que todos podamos entenderlo. Esto es educación. Si no tiene más preguntas, creo que podemos dejar hasta aquí. Yo tendría pena, pero sobre la evidencia que hay que entregar. Bueno, ya hablamos de eso. Un segundito. Carlos, ¿cómo está, hombre? Bienvenido. Has estado atento a todo, ¿cierto? Todo. Sí, Está sí, sí. manejando. Sí, no, Pero es sí que queda- estuve manejando, pero estaba escuchándolo. Eso vale. Mira, al final lo que importa es lo que yo entienda, ¿sí? Eh, porque si es para sacar certificados, como les dije al principio, uno se mete en Google hay muchísimos cursos y los cursos son solamente ver videos. Yo lo he hecho. Llega y pasa el video, clic, 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 presenta, aparece el examen. Copia la pregunta del examen, la pega en Google, allí aparece la respuesta, emití un certificado por Google. Soy experto en ciberseguridad, pero no sabe nada. Y pasa lo otro también, que yo adquiero la información y veo los videotutoriales y yo soy experto en ciberseguridad. Pero si no tienes la experiencia en ciberseguridad, lo único que tienes es un montón de información, porque el conocimiento es experiencia. Todo lo demás es información. Nunca lo olvido. ¿Alguna duda? No. Ah, bueno, entonces con respecto a la evidencia que pide el Senado. Espérate, yo paro la grabación para que podamos hablar.